Si bien el tema de nosotros en el día de hoy es clases de fracciones y números mixtos, vamos a entender qué es una fracción, cómo se clasifican las fracciones y cuáles son los números mixtos. Entonces vamos a leer esto que está acá. Las fracciones se pueden clasificar en propias e impropias. A su vez, las fracciones impropias se pueden expresar como números mixtos. ¿Qué significa eso? Veamos un poquitico sobre las fracciones propias. Ya habíamos visto este tema, aunque vamos a repasarlo, no nos vamos a demorar mucho. Es aquella cuyo numerador es menor que el denominador. Recordemos cuál es el numerador acá entre estos dos términos, entre el 3 y el 9. Tenemos 3 novenos, que es la fracción. El 3 se constituye en el ¿qué? En el numerador. Y el 9 es el denominador. Entonces, teniendo este orden, o entendiendo quién es quién, vamos a identificar que el número que está en la parte superior se le llama numerador y el número que está en la parte inferior se le llama denominador. Cuando el numerador es menor que el denominador, se considera como una fracción propia. Y la fracción propia siempre va a ser menor que la unidad. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes una unidad, vamos a imaginar que esto es una unidad y lo voy a colorear de color verde y voy a crear otra unidad. Aquí está la otra unidad y la voy a colorear de color azul. ¿Cuántas unidades tengo aquí en la parte inferior? 2 unidades. Entonces, para identificar 3 novenos dentro de una unidad, recordemos que la unidad tenemos que dividirla por lo que nos indica el denominador. El denominador es el número que está en la parte inferior. Entonces, la unidad tenemos que dividirla tantas veces como nos lo indica el denominador. Es decir, que este color verde lo voy a dividir en partes iguales. ¿Cuántas partes iguales? En 9 partes iguales. Debo hacer, ¿cuántas? 9. Voy a dividirlo en 9 partes iguales. Llevo 8. 2, 4, 6 y 8. No se preocupen que está quedando un poquitico más grande, pero ya los voy a organizar de tal manera que me quede iguales a la anterior. Muy bien, acabo de dividirlo en 9 partes iguales. De las 9 partes iguales yo voy a indicar 3 nomás, es decir, voy a colorear 3. Esas 3 las dejo así. Si se dan cuenta, esto es 3 novenos. Significa que es más pequeño que la unidad. Siempre va a ser más pequeño que la unidad. Recordemos que la unidad era toda esa partecita, que es igual prácticamente a este azul. Lo voy a colocar aquí en la parte inferior para que ustedes se den cuenta cuál era la intención. Entonces recordemos que yo dividí esta parte, esta unidad la dividí en 9 partes iguales y solamente coloreé 3 partes, que era lo que me indicaba el numerador. Me está indicando que esta partecita, estos 3, es más pequeño, míralo, es esto nomás, que cuando son fracciones propias es menor que la unidad. Ahora, vamos a ver las fracciones impropias. Es aquella cuyo numerador es mayor que el denominador. Ya vimos acá que el numerador, aquí están, el numerador es el número que está en la parte superior y el denominador es el que está en la parte inferior. Entonces los voy a trasladar a este lado para que ustedes lo identifiquen. Sin embargo, ustedes ya lo saben. Entonces dice que es aquella cuyo numerador es mayor que el denominador. Entonces tenemos que el 8, que es el numerador, es mayor que el denominador. Así podemos distinguir las fracciones propias e impropias. Entonces recordemos que las fracciones impropias siempre serán mayor que la unidad. ¿Cómo así que es mayor que la unidad? Desde el 0 hasta el 1 es una unidad y del 1 hasta el 2 es otra unidad. Entonces tenemos una unidad del 0 al 1. Esta partecita es una unidad y lo voy a colorear de color amarillo. Esta otra partecita es otra unidad y la voy a colorear de color azul. Entonces, si yo voy a utilizar, debo dividir la unidad en 4. Recordemos que el denominador me indica cuántas veces debo dividir la unidad. 1, 2, 3 y 4. Pero me indica que debo señalar 8 de las 4. Entonces tengo que utilizar en la otra parte de la unidad, utilizar 4 elementos más. Lo divido la unidad en 4
y coloreo absolutamente todos. ¿Por qué? Porque son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que la fracción impropia siempre va a ser mayor que la unidad. En este caso utilizó 2 unidades, pero puede ser que utilice más de 2 unidades. Puede utilizar hasta 3, 4, 5 unidades, pero siempre nos va a indicar que la fracción impropia es mayor que la unidad. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora el número mixto. Por favor, lees, Juliana. Un número mixto es un número expresado como la suma de un número natural y una fracción propia. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos 2 elementos que son fundamentales o son claves. En este caso, de color amarillo, wow, ¿qué pasó? Tenemos un número natural. Y tenemos acá otro número que es una fracción. ¿Que es una fracción qué? ¿Propia o impropia? Propia. Exacto, una fracción propia. Si se dan cuenta, tenemos 2 elementos, que es el de color amarillo y el de color azul. El color amarillo es lo mismo que nos están expresando aquí en la parte superior, lo que acabamos de leer, que es un número natural. Es un número natural, mira. Ahí lo tenemos. Es un número natural. Y una fracción propia. Propia. Aquí la tenemos. Eso es lo que nos están indicando, es la suma de los dos. Un número mixto es un número expresado como la suma de un número natural y una fracción propia. ¿Cuál es el número natural? El 6. ¿Cuál es la fracción propia? El 1/7. Entonces ya tenemos acá 2 elementos que son fundamentales, por eso le llaman número mixto. El número mixto es cuando yo les decía a algunos niños de grado quinto, cuando tú entras a un baño en un centro comercial, pueden haber baños separados para damas y para caballeros. En un colegio pues, también puede pasar lo mismo. Sin embargo, en el colegio, en el Liceo Jefferson, teníamos baños ¿qué? Mixtos, es decir, podían entrar tanto los hombres como las mujeres, los niños como las niñas. Eso se llama mixto, es decir, que involucra a más de 2 elementos en un solo lugar. En este caso tenemos acá 6 y 1/7. Entonces tenemos los 2 pertenecen a un solo número. Y a eso se le considera número mixto. Tenemos un número natural con una fracción propia. Pero ¿de dónde surge este número natural y esta fracción propia? ¿De dónde puede venir? Pues imagínate, de una fracción impropia. Todas las fracciones impropias se pueden manifestar como una, aquí lo habíamos escrito previamente. A su vez, las fracciones impropias se pueden expresar como números mixtos. Todas las fracciones impropias se pueden expresar como números mixtos. Nunca las fracciones propias, solo las impropias. Entonces tenemos acá 43 séptimos. Eso es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, cuando tenemos esta clase de fracciones, lo que yo hago es hacer una división. Es esta división que está acá. Este 43, vamos a mirar que está aquí. Vamos a mirar si yo lo puedo hacer a través de una flechita. Ok. Este 43 es este de acá. Este 7 es este de acá. Entonces lo que estoy haciendo es una división. Recordemos que una fracción es una división. Entonces vamos a mirar cómo se ejecuta esta división. 43 lo voy a dividir en 7. Entonces, como hay una sola cifra en el divisor, por aquí tengo mi lápiz. Voy a buscar mi lápiz, por favor. Un lápiz. Alguien que me preste un lápiz, por favor. Ok, ya me lo prestaron. Aquí está. 43 dividido en 7. Voy a dividir 43 dividido en 7. Como hay una sola cifra en el divisor, separamos una al dividendo, pero como el 4 es menor que el 7, separamos la siguiente cifra que ha convertido en 43. ¿Qué número multiplicado por 7 me da 43? El 6. 6 por 7 me da 42. A 43, 1. Terminé. Eso, así de rápido se hacen las divisiones. Ahora, si ustedes observan, quiero que observen bien esto de acá. Yo tengo justo este número 1 que está acá, lo estoy señalando, es este que está aquí. Este 6 que me dio acá, que es en el cociente, es el número natural. Y siempre el divisor va a ser
el denominador. De ahí salió, de ahí surgen esos números. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, Eso es señor. todo el tema del día de hoy. Números mixtos y una fracción propia e impropia.